Hola mi estimado, bienvenido a su canal Consultor Clínico. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la bebida consumida mundialmente y muy famosa, por cierto, conocido como café, y su principal activo como es la cafeína. Hablando ya médicamente, la cafeína es un antagonista de los receptores A2 de la adenosina. Cualquier tejido que contenga receptores de la adenosina puede ser afectado por la cafeína, además del miocardio, el resto del músculo estriado, que pueden ver un aumento de la oxidación de las grasas por la cafeína. Este efecto es dosis dependiente, significa que si te tomas una taza de café no te va a causar ningún efecto, pero ya después de las 2 tazas al día, evidentemente va a empezar a causar un efecto, sea a corto o a largo plazo. Además, la cafeína estimula la liberación de ácidos grasos libres desde los tejidos periféricos. De forma inmediata disminuye la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético y de forma indirecta va a alterar la acción de la insulina por la liberación de la adrenalina. Sin embargo, a largo plazo parece proteger, como el té verde, la aparición de la diabetes mellitus. Es posible que el potasio, la lisina y el magnesio, que están presentes en el café, favorecen el metabolismo de la glucosa y la insulina. Además, el café contiene antioxidantes como el ácido clorogénico, otros compuestos fenolíticos que también favorecen en mayor sensibilidad a la insulina. La cafeína en sí provoca una estimulación simpático-mimética, vasoconstrictora y estimulante del sistema nervioso central, parecida a la efedrina. Ya hemos hablado de la efedrina en el canal. En los pacientes bipolares va a exacerbar los síntomas de tipo maníaco. Y en pacientes con esquizofrenia se ha observado un elevado consumo de cafeína. La tomaban para mejorar la sensación de fatiga, de dificultad de concentración y síntomas de depresión asociados a la enfermedad. En relación a la hipertensión arterial existen datos controvertidos. Algunos dicen que si aumenta la incidencia de la hipertensión, otros señalan de que no, de que más bien ayuda. A corto plazo parece aumentar la presión arterial e incrementar una hipertensión arterial previa. Pero el seguimiento de estos pacientes durante un periodo de 12 años o más no se ha encontrado una relación lineal entre el consumo habitual de café y la hipertensión arterial. En voluntarios sanos voy a hablar de ciertos estudios. En voluntarios sanos, después de 200 miligramos de cafeína, aproximadamente 2 tazas de café, incluso algunos estudios parecen disminuir el número de casos de infarto agudo miocárdico fatales por un efecto antioxidante. Esto lo voy a poner entre comillas, ¿verdad? En relación al consumo agudo de cafeína, un estudio reciente realizado en Costa Rica demostró que el intervalo de 1 hora después de tomar una taza de café, el riesgo relativo de padecer un cuadro de infarto agudo de miocardio presentaba una relación inversamente proporcional con el número diario habitual de tazas consumidas. O sea, solo para que miren estos datos estadísticos, señalan de que las personas que consumían de 0 a 1 taza por día tienen un riesgo relativo de 4,14. Los que consumían de 2 a 3 tazas al día tienen un riesgo relativo de 1,60 y con los que consumen 4 o más al día tienen un riesgo relativo de 1,06. Si notan, pues entre más tazas, menor el riesgo relativo. En relación con el riesgo de una hepatopatía, se han realizado estudios de cohorte en pacientes con cirrosis alcohólica. Estos fueron 199 pacientes y con cirrosis no alcohólica, que fueron 131. Y se ha sugerido un efecto protector de consumo de 4 a más tazas de café, sobre todo en el primer grupo, con disminución del nivel plasmático de las transaminasas, o sea, TGO, TGP. Entonces, ya concluyendo este video, pues señalo de que obviamente el consumo de café a largo plazo en grandes cantidades puede dañar ciertos órganos, ¿verdad? Principalmente los dientes, mancharlos. Pero principalmente de este video pues es para demostrarles de que el consumo de café, ya muchos autores señalan de que es un antioxidante excelente y que en realidad no daña tanto el cuerpo, sino que también ayuda bastante al cuerpo. Ya,
Bueno, muchas gracias por ver el video, espero le haya gustado, le haya servido y le haya sacado de dudas.